No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Restos olvidados. Capítulo 4. Otro sábado, otro capítulo. El trabajo va bastante bien. Todavía me estoy acomodando, pero estoy empezando a encontrar la mejor manera de equilibrar todo y todavía tengo tiempo para escribir. Necesito empezar a dormir más, aunque estar exhausto cuando llega el fin de semana es duro. Capítulo 3. Y comienza con una explicación de una serie de preguntas dejadas por los revisores invitados sobre la elección de armas de Shirou. A lo que les digo, muchachos, si no inician sesión, no puedo responder en un mensaje privado. Realmente no planeo hacer llamadas a las revisiones de los capítulos en sí, prefiero responder por mensaje privado. De todos modos. Aquí está el capítulo. Advertencia de activación, supongo. Miren, no voy a hacer suposiciones sobre la vida de todos ustedes, pero estadísticamente hablando, existe la certeza casi matemática de que algunas de las personas que leen esta historia tienen un historial con crianza por debajo del par, digamos. Así que una advertencia justa, este fic va a tener algo de eso. Has sido advertido. Trabajé duro en este capítulo y creo que logré mantener a todos involucrados en el personaje. De hecho, mi beta y yo tuvimos un pequeño desacuerdo sobre cómo manejé algo aquí, pero veremos qué piensan ustedes al respecto. Originalmente, este capítulo iba a ser mucho más largo. Pero decidí cortarlo en 2 para que fluyera mejor. Si te gustó el capítulo, déjame una reseña, por favor. Las reseñas son una de las cosas que me mantienen escribiendo. No estoy bromeando cuando digo que las reseñas pueden ser la diferencia entre que un fic continúe o se elimine. Incluso un pequeño buen trabajo. O algunas de esas ayudas. Así que dame comentarios. Poco dame. Si no te gusta también déjame una reseña y déjame saber por qué. No se puede mejorar sin comentarios. Una vez más. Felicitaciones a Freelancer B por su beta. Claro, no tengo ni F/SN ni Ruby. Siempre me olvido de decir eso. Las gafas. Ellos no hacen nada. Igual Shirou suspiró mientras dejaba que Kanzo y Bakuya se desvanecieran. Sintió una afinidad por las armas, y cuando las blandía, su cuerpo quería moverse de una manera particular que parecía implicar un estilo de lucha. Pero era demasiado pequeño y débil, cada golpe lo desequilibraba, cada paso era demasiado corto, cada estocada casi le hacía perder el agarre de las armas ya que no podía sujetar las manos por completo. Se despertaba todos los días antes que casi todos, pero cuando hacía ejercicio sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Siguió hasta que estuvo casi a punto de colapsar, pero sintió como si solo hubiera hecho una fracción de lo que debía. Quizás estaba haciendo algo diferente antes de perder la memoria. Cada vez que intentaba recordar, solo podía recordar los ojos verdes de la niña, sus palabras y el señor Púrpura. Quizás debería preguntarle a Bernal sobre el señor Púrpura. Estaba un poco irritable ya que Raven le había encomendado enseñarle a Shiro a leer, así que tal vez fue una mala idea. Había estado con la tribu Veranwen durante unos meses y se habían mudado varias veces desde entonces. Raven le había dicho que era su culpa que se mudaran, así que estaba poniendo el gasto en su pestaña de uso de semblanza. Había mirado a todas las mujeres de la tribu, pero ninguna de las mujeres de la tribu era la chica de ojos verdes. Se cuadró cuando sus oídos captaron el sonido de cascos rozando la hierba. Trazó su arco, luego lo encogió. Forzó la vista, su aura, algo en él le decía que no era aura, que era otra cosa. Pero no sabía cómo se llamaba esa otra cosa, fluyendo hacia sus ojos, haciéndolos más agudos. De repente, todo lo que estaba a la vista estaba claramente enfocado, podía contar cada hoja individual en un árbol a varios cientos de metros de distancia. Allí, una hendidura se abría paso, excavando la tierra para sacar raíces. Se lanzaron 5 flechas en otros tantos segundos. Los primeros 3 atravesaron las cabezas de otros tantos lechones, los 2 últimos se hundieron en los costados de un cuarto lechón y un adulto mientras se retorcían y trataban de correr, empalándolos contra el suelo.
Envió otras 2 flechas para sacarlos de su miseria mientras la hendidura se dispersaba. Corrió hacia su atrapada, le tomó un tiempo ya que había tomado los tiros desde unos cientos de metros. Una vez que los alcanzó, trazó un cuchillo y comenzó a destripar los cadáveres. Shirou realmente no podía quejarse de su suerte. Llegó a comer, durmió sobre un cojín en un rincón de la tienda de Raven. Bernal iba a enseñarle a leer algún día. Tenía trabajo para mantenerse ocupado, y jabón y aceite para mantener limpias su ropa y su armadura. Y cuanto más trabajo hiciera, más le devolvería a Raven. Tal vez con este último viaje de cacería Raven finalmente le dejaría usar su semblanza. O al menos llevar su cuenta a cero, ya que sus resultados anteriores de la caza no lo habían hecho hasta ahora. Pero con esta captura, cuando terminó de preparar los cadáveres para el transporte, ató a los lechones con una cuerda y los colgó de sus hombros. Luego agarró las piernas del adulto, dejó que su aura fluyera por sus huesos y músculos y comenzó a arrastrar a la criatura hacia el campamento. La tribu se había vuelto más próspera desde su llegada. Cazaba casi todas las mañanas, cocinaba, limpiaba, cosía y reparaba equipos, y podían vender las pieles de los animales que cazaba. Vio algo negro acercándose sigilosamente desde debajo de las sombras de un árbol. Echó un vistazo y trazó distraídamente 7 copias de ganso y se las disparó al Grim. Cada disparo aterrizó infaliblemente en sus cuellos y cabezas. El Grim cayó y comenzó a disiparse. Mientras caminaba, pasó por un pueblo. Podía ver sus paredes a 1 milla de distancia, justo en el rango de su visión. Esa era otra cosa que le molestaba, seguí esperando ver unas 3 millas, pero apenas podía hacer una sin trepar a un árbol. Había ofrendas en un pequeño edificio destartalado fuera de las murallas. Un cartel decía, para el cazador de espadas. Bernal le había hecho memorizar esas palabras, aparentemente su sacrificio de Grim en el área lo había hecho algo notorio. Eso y correr a una ciudad para matar a Grim cada vez que atacaban, y marcharse antes de que nadie pudiera agradecérselo. Se sintió culpable por tomar las ofrendas. La razón por la que mató a Grim fue porque de vez en cuando, tenía una sensación persistente, como si estuviera a punto de recordar algo. Así que no se merecía las ofrendas, pero Raven había dicho que contaba todas y cada una de las contribuciones que él hacía contra su cuenta. Y cuanto antes tuviera acceso a su semblanza, antes podría reanudar la búsqueda de la chica. Dejó los cadáveres en el suelo y se escabulló hacia el pequeño edificio, vigilando y escuchando a cualquiera que lo estuviera buscando. Hubo algunos que intentaron tomar un video de él mientras tomaba las ofrendas. Había algunos viales de polvo, algunos alimentos no perecederos y algunas especias. Se los llevó sintiéndose culpable, pero esto era para encontrar a la niña. Tomó la ruta escénica adicional en su camino de regreso al campamento solo para asegurarse de encontrarse con algunos Grim más en el camino. A juzgar por la posición del sol, eran alrededor de las 8 de la mañana cuando regresó al campamento. Vio a Seared y Crimson vigilando la puerta y cuidando unos cuantos bultos. Deben haber hecho algo estúpido otra vez. En el momento en que lo vieron venir, uno de ellos silbó mientras se acercaba para aliviarlo de su carga. Les dejó los cadáveres, los centinelas habían aprendido a no atribuirse el mérito de su caza. No le importaría, si no fuera por su necesidad de devolverle el dinero a Raven. Se dirigió al área de la cocina y comenzó a cortar verduras, agregar arbustos, raíces y algunas zanahorias silvestres que pudo encontrar mientras entrenaba y mataba a Grim. Su cuerpo haciendo los movimientos de hacer estofado de venado con muy poca participación de él. No le había llevado mucho tiempo acostumbrarse a un fuego de leña. Al igual que pelear, usar su semblanza, no una semblanza, dijo un sentimiento dentro de él, o entrenar. Su cuerpo simplemente parecía saber qué hacer. El fuego crepitó, la madera se movió y estalló, y la llama subió alto mientras emitía un pequeño torrente de chispas. Miró el fuego, esa persistente sensación de estar a punto de recordar algo asaltándolo de nuevo. Fuego, ¿en qué le hizo pensar el fuego? Cocinar con claridad. Pero también algo más. Algo nostálgico, pero a la vez hiriente. Una sonrisa. ¿Por qué pensaría en una sonrisa? ¿De un incendio? El anterior era un pirómano.
No, era algo mucho más importante que eso, algo sagrado. Era algo que quería, algo que necesitaba, era por eso que estaba buscando a la chica de ojos verdes. Sacudió la cabeza. Nada de esto estaba preparando el desayuno. Su cuerpo hizo los movimientos, agregando ingredientes en los momentos adecuados. Y en poco tiempo había terminado el estofado. Shirou no tardó mucho en convertirse en el cocinero oficial del campamento. Aparentemente, el último cocinero había muerto en esa redada que terminó con Shirou uniéndose a la tribu. Realmente muy conveniente para él. Preparó un cuenco y un poco de pan, lo puso en una bandeja y se dirigió a la tienda de Raven mientras el resto del campamento descendía sobre el caldero. Confiaba en que no habría peleas por la comida. Las últimas veces que había habido peleas, había dejado el campamento para valerse por sí mismo en lo que respecta a la comida. Preparando solo la porción de Raven, que nadie tuvo el valor de robar. Entró en la tienda y dejó la bandeja sobre la mesa favorita de Raven. Se volvió hacia la cama de Raven y vio a la mujer tirada en ella, con su camisón de dormir hecho un completo desastre. Se acercó a ella, su rostro mucho más relajado que en cualquier otro momento en que estuvo despierta. Sin contar cuando lloraba mientras dormía, llamaba a la gente y se disculpaba. Puso una mano suavemente sobre su hombro y la sacudió ligeramente. Raven, el desayuno está listo. Su rostro se arrugó y se movió a su lado. Raven, repitió, sacudiéndola un poco más vigorosamente. Tu comida se está enfriando. Eventualmente parpadeó para abrir los ojos, sus cejas se fruncieron instantáneamente en el momento en que recuperó la conciencia. ¿Qué? Exigió. Desayuno, dijo Shirou. Se puso de pie y se estiró, acercándose peligrosamente a un mal funcionamiento del vestuario. Shirou sintió que la vista era familiar, y no porque hubiera visto a Raven en este mismo estado todas las mañanas durante meses, sino que, al igual que con el fuego, lo que sea que estaba a punto de recordar simplemente se desvaneció. Deambuló hasta la mesa y se dejó caer sobre un cojín. Shirou le entregó distraídamente una cuchara y le sirvió el té y luego comenzó a cepillarle el cabello. Cuanto más comía, más cerca estaba Raven de estar completamente despierta. Era casi extraño ver a la mujer, por lo general fríamente serena, en ese estado. ¿Fuiste a cazar de nuevo?, preguntó ella pasando un bocado de estofado. Sí, 4 lechones y un jabalí adulto. Dijo neutralmente, también encontré algunas zanahorias silvestres y otras cosas. Puso la mayoría en el estofado. Yo, encontré otra de esas ofrendas. Muy bien, entonces, tóselo. Ella dijo. Shirou puso el contenido de lo que los aldeanos habían dispuesto sobre la mesa. Raven le arrojó las especias y tomó el resto. Antes de que preguntes, no, todavía no. Dijo pasando un bostezo que comenzó fuerte y terminó en un chillido. Él asintió distraídamente mientras le cepillaba el cabello. Nunca estaría ordenado, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en cepillarlo. Ya no tenía esa sensación persistente, como si estuviera a punto de recordar algo, pero descubrió que disfrutaba un poco cepillar el cabello de Raven. Cuando terminó de cepillarlo, sus manos comenzaron a trenzar parte de su cabello, y con curiosidad no se detuvo en hacer lo que estaba haciendo. No mucho después, había trenzado una especie de tiara a lo largo de sus sienes. Su cabello era demasiado oscuro para que se destacara significativamente, pero complementaría el pañuelo con plumas de cuervo que le gustaba usar. Cuando había aprendido a peinarse. ¿Terminaste allí?, le preguntó, sacándolo de sus pensamientos. Sí, dijo con un asentimiento. Se puso de pie y comenzó a vestirse, comenzando por dejar caer su camisón al suelo y saliendo de él. Se dio la vuelta antes de que su ropa interior pudiera seguirlo. Raven ciertamente no era tímida, en serio debería ser más consciente de otras personas. Al menos no tardó mucho en prepararse. Pasaron menos de 2 minutos antes de que ella saliera de la tienda sin decirle nada más. Shirou se puso a ordenar después de ella, recogiendo su ropa desechada, tendiendo su cama, limpiando la mesa y lavando sus platos sucios. Después de que terminó con eso, miró el caldero y comió las sobras que quedaron en el fondo, y también lo lavó.
Después de eso, tomó la ropa sucia de Raven y un poco de jabón, y estaba a punto de dirigirse al arroyo más cercano cuando, de repente, la propia Raven lo agarró por la cintura y corrió hacia su tienda. Ella entró corriendo, fue a su guardarropa y sin contemplaciones lo arrojó adentro. «Quédate ahí y no te atrevas a hacer un sonido hasta que te lo diga», dijo antes de salir corriendo de nuevo. Bueno, esto era nuevo. Shirou repasó sus acciones de los últimos días, pero no pudo pensar en nada que hubiera hecho para merecer ser castigado. Más allá de preguntarle si podía usar su semblanza todas las mañanas y todas las noches. Quizás eso fue todo. Gritos, disparos y el sonido de acero golpeando acero penetraron en la tienda. Estaba fuera del guardarropa y en camino al conflicto antes de que pudiera siquiera formular un pensamiento. Y se detuvo tambaleándose en el umbral. Si desobedecía a Raven, ella podría decidir tomarse aún más tiempo para darle acceso a su semblanza. Pero, ¿y si Raven se lastima? ¿Podría encontrar alguna forma de esconderse? Repasó su mapa mental del campamento y vio que no ofrecía mucho en cuanto a cobertura. Empezó a buscar dentro de sí mismo una forma de esconderse y salir a la batalla al mismo tiempo. Y contemplé una enorme colina yema. Enormes engranajes giraron en la lejanía más allá del cielo nocturno. Podía ver un pequeño y apagado resplandor en el lejano horizonte, como si un sol débil y apagado estuviera a punto de asomarse por encima. Las primeras espadas fueron clavadas en el punto de la tierra. Espadas que mataron reyes, espadas que mataron monstruos, espadas que mataron dioses. Pero no solo espadas, lanzas, martillos, escudos, armaduras. Un arsenal infinito. Y todo lo que necesitaba hacer era concentrarse en cualquier arma individual y lo sabía todo al respecto. Aquí es de donde habían venido sus espadas, ¿era esta su semblanza? No, esto era más profundo. Instintivamente supo que esto no era una faceta de su alma, sino su alma manifestada. Él era cada espada en este mundo, y cada espada era él. Mi cuerpo está hecho de espadas. Las palabras resonaron en el mundo, sacudiéndolo hasta la médula y cimentándolo con más firmeza. Acercándolo a la superficie. Todo lo que sabía e hizo, de hecho todo lo que era una faceta de este lugar. ¿Desde cuándo tengo esto? Pensó para sí mismo. Abandonó la pregunta, tenía que encontrar algo que lo ayudara a esconderse. Su visión cambió, y vio una daga, activó su aura, y con un pequeño esfuerzo de voluntad, la estaba sosteniendo. Carnuenan, la daga legendaria de Arthur, el antiguo y futuro rey. La daga podía envolverlo en la sombra como si fuera un manto, y si se lanzaba, siempre daría en el blanco. Además, sabía cómo usarlo. Usarlo dolía. No físicamente, y no los canales. Caminos. Circuitos. No sus circuitos. Era el dolor de la pérdida y el anhelo. Notó que el sonido de la lucha se había apagado mientras estaba, indispuesto. Sacudió la cabeza, no tenía tiempo para pensar en eso. Usó a Carnuenan para envolverlo con sombras, sintiendo una tensión constante en sus circuitos. Se asomó e inmediatamente volvió a entrar y se zambulló en el rincón más oscuro de la tienda. Raven entró un momento después, seguida por un hombre alto de cabello negro que apestaba a alcohol barato y sostenía una espada en su mano derecha. Arbinger, una guadaña de múltiples formas, espada, escopeta. Tenía una larga historia de violencia, le había quitado la vida a innumerables Grimm y a docenas de hombres y mujeres. Tan pronto como la puerta de la tienda se cerró detrás de ellos, Raven giró sobre sus talones y se acercó al pecho del hombre y le habló directamente a la cara. «¿Tienes algo de valor para venir aquí?» Ella gruñó en su cara. ¿Qué diablos estabas pensando al entrar por la puerta principal? Créeme, si fuera por mí, nunca hubiera venido. Gruñó de vuelta, su voz era grave y profunda, sus ojos del mismo rojo feroz que los de Raven. Tengo cosas más importantes que hacer que asistir a reuniones familiares. Raven resopló y le dio la espalda, caminando hacia su mesa favorita. ¿Sí? ¿Cómo qué? Encontrar el bar más cercano y beberlo. El verano ha muerto, susurró. Raven tropezó y casi se cae, se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Ella ha estado desaparecida durante meses, encontré su capa.
Él olfateó. Ya sabes cómo estaba ella sobre esa maldita capa. Ella te daría una paliza cada vez que se manchara mientras estaba cerca, dijo, su voz tenía la cadencia demasiado firme de alguien que se esfuerza mucho por sonar tranquilo. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Os quiere ver este cazador de espadas? Dijo, haciendo comillas en el aire. Entonces, si pudieras entregarlo, me iré. ¿Y qué te hace pensar que lo tengo? Preguntó, arqueando una ceja. Raven, estoy borracho, no estúpido. Gruñó, vi el maldito video. Fuiste tú recogiéndolo y huyendo con el niño. Sin mencionar los informes posteriores a la acción de los 7 cazadores que te describieron con precisión. Entonces, ¿dónde está el maldito niño? Necesito para estar en mi camino, uno de nosotros debería estar allí para Tai. El cuerpo entero de Raven se puso rígido. Salir. Gruñó entre dientes. Vete y no vuelvas. Cuervo. El brazo de Raven se volvió borroso y de repente estaba sosteniendo una hoja de polvo amarilla con un agarre tembloroso. Los dos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. La voluntad de Crow fue la primera en romperse. Muy bien. Muy bien. Me voy. Si alguna vez te cansas del niño, solo envíalo a mi manera. Lo llevaré a Oz. Después de que se fue, Raven envainó lentamente su espada. La vaina hizo clic cuando las cuchillas dentro de ella giraron. Miró por la puerta de la tienda durante mucho tiempo, presumiblemente hasta que Crow abandonó el campamento. Se rompió el cuello y, marchando hacia el armario, abrió la puerta. Donde no pudo encontrar a Shirou. Shirou. Ella gritó. Dejó que Carnuenan se desvaneciera, las sombras que lo habían estado ocultando se desvanecieron de él. ¿Sí? Se dio la vuelta, la empuñadura de su arma sostenía una hoja de polvo rojo en un agarre tembloroso. Te dije que te quedaras en el armario. Escuché pelear. Replicó con calma. Si Crow te hubiera visto. Dijo ella, marchando hacia arriba y cerniéndose sobre él. No lo hiciste, interrumpió. Lo cogió por el cuello y lo puso cara a cara con ella. Así que te sientes lo suficientemente hombre como para responder, ¿verdad? Shirou sabiamente decidió mantener su propio consejo. Sobre todo porque sus piernas colgaban varios pies sobre el suelo. Ella gruñó y lo arrojó a la cama, arruinando por completo el ordenado arreglo de sábanas y almohadas en el que había trabajado tan duro mientras caía y caía. En serio, el borde de la cama llegaba un poco por encima de su cintura, lo que hacía que su cama fuera bastante difícil. Se puso de pie y comenzó a rehacer la cama con calma mientras Raven acechaba a través de la tienda como una leona enjaulada. Casi había terminado cuando ella arruinó por completo sus esfuerzos al levantarlo del suelo por la nuca, mientras él todavía sostenía la sábana, haciendo que todo se derrumbara. Eso es todo, voy a dar un paseo, y no voy a perderte de mi maldita vista. Raven gruñó, sintió que algo se plegaba, como si el espacio detrás del aire se estuviera arrugando, y un vórtice rojo y negro se abrió frente a ella. Podrías hacer algo estúpido, como ser atrapado por Crow. Eres tú. Cuando ella entró, Shirou sintió como si estuviera estirado, así como un ligero momento de pánico cuando todo su cuerpo pareció gatear al mismo tiempo. Resemblanza. Se estremeció, violentamente. Eso fue desagradable. Raven saltó a la rama de un árbol y Shirou por primera vez se dio cuenta de que estaban en una zona boscosa. Mirando a su alrededor, vio que se acercaban a una casa, abrió la boca y Raven le susurró al oído. Te quedarás. Tranquilo. Luego lo metió sin contemplaciones bajo su brazo. Fue a un árbol cerca de la casa y simplemente, lo miró. Estuvieron allí durante una buena media hora, y sin nada que hacer o concentrarse, Shirou comenzó a repasar las armas en su mundo interior. Sus nombres, historia, materiales, logros, habilidades. La corriente de información hizo un zumbido en su mente que lo enfocó y lo relajó a la vez. Pasó el tiempo en su estado de fuga, pero un movimiento por el rabillo del ojo lo sacó de su reverencia. Se volvió para mirar en dirección a la parte trasera de la casa. Una niña rubia con coletas caminaba hacia el bosque, tirando de un pequeño carro tirado por una pequeña niña de cabello negro durmiendo en él.
Miró a su alrededor, buscando al adulto que debería acompañarla. Pero las chicas estaban solas. Miró a Raven, que seguía mirando fijamente la casa. Aparentemente, ella no los había visto. Cuervo. Él dijo. Tranquilo. Dijo en voz baja. Pero Cuervo. Él insistió. Callarse la boca. Ella chasqueó. Cuervo las chicas. Ella apretó su agarre hasta que aplastó el aire de sus pulmones. Lo que dificultaba hablar. No podía hacer nada más. ¿Él activó sus circuitos de aura? No, eso todavía se sentía mal. El proceso de llenar los huecos de su cuerpo con energía era una segunda naturaleza. Sintió que se volvía más fuerte, más rápido y más duro. Luego empujó el brazo de Raven y lo hizo caer. Se las arregló para agarrarse a sí mismo en la rama y se estaba preparando para saltar, cuando Raven lo agarró por el cuello y lo golpeó contra el tronco del árbol con tanta fuerza que puntos negros bailaron a través de su visión. Ella lo sostuvo allí, sus pies colgando y arañando el árbol, solo su agarre en su brazo hizo que no fuera su cuello el que sostuviera todo su peso. «Estás extrañamente engreído hoy», dijo, su voz más fría que el hielo. Su agarre aumentó hasta que pudo sentir que sus vías respiratorias se cerraban a la fuerza. ¿Qué? ¿Verme decidir no luchar contra Crow te hizo pensar que soy débil? ¿Te hizo pensar que soy suave? Su voz se volvió más fría y más tranquila por la palabra. ¿Crees que tienes algún tipo de control? ¿Crees que estás a cargo? Estaba golpeando desesperadamente su brazo, el otro apuntando en la dirección en que se habían ido las chicas. Su garganta se sentía como si estuviera en llamas, su agarre eludió cuidadosamente un estrangulamiento de sangre que notó clínicamente. Todo el título de Sword Hunter se te está subiendo a la cabeza. ¿Es eso? Continuó, presionó su pecho con el otro brazo, empujándolo más fuerte contra el árbol, sacando el aire de sus pulmones y haciendo que se acumulara alrededor de sus vías respiratorias cerradas, haciéndolo sentir como si estuviera a punto de explotar. A lo lejos se escuchó el gemido del tronco en aparente dolor bajo la fuerza. El pequeño huérfano finalmente se cansó de hacer lo que le dijeron, así que lleva sus colmillos. Podía sentir la sangre retumbando en sus oídos. Estaba empezando a sentirse mareado. Tenía que hacerle saber acerca de las chicas antes de que se desmayara. Tocar su brazo no funcionaba y ella no estaba mirando hacia donde él señalaba. No es que ella viera algo sin mirar ahora. Le tomó el dedo índice con una mano y el pulgar con la otra y los separó. Necesitó casi toda la fuerza que pudo reunir para darle a su cuello el suficiente margen de maniobra para toser. Chicas. Bosque. Entonces su agarre falló y volvió a ahogarse. Raven lo mantuvo ahí por un momento más, luego cedió la presión en su cuello lo suficiente para que pudiera respirar. Su cuerpo inmediatamente trató de inhalar, toser y hablar al mismo tiempo. ¿Qué chicas? Exigió. Chicas. Tosió, gruñendo palabras entre toses. Rubia. Coletas. Carrito. Niña dormida. Cabello negro. Raven miró a su alrededor mientras trataba de controlar su respiración. Yang y Ruby. ¿Qué hay de ellos? Bosque. Se fue al bosque. Sola. Finalmente logró decir. Puedo oír a Grim en el bosque.